Has visto esa escena 1000 veces. El cowboy junto a la hoguera, bajo las estrellas de Texas, cortando un filete jugoso con su cuchillo, sirviéndose un café humeante en una taza de hojalata. La imagen perfecta del oeste americano. ¿Y si te dijera que esa escena es una de las mentiras más cuidadosamente cultivadas de toda la historia del cine? Lo que comía un cowboy real en 1880, mientras conducía 2000 cabezas de ganado desde Texas hasta Kansas, era más duro, más monótono y en los peores momentos, francamente asqueroso. Hoy vas a descubrir lo que realmente había en el plato de un vaquero de la frontera, la verdad detrás del humo de la hoguera. Suscríbete si crees que la historia real es siempre más fascinante que la de las películas. Hay un alimento que un cowboy comía 3 veces al día durante meses y que ningún vaquero de cine ha probado jamás en pantalla. Llegaremos a eso. Año 1866. Texas. La Chisholm Trail empieza a llenarse de manadas que cruzan 1300 kilómetros hasta Abilene, Kansas. La Goodnight Loving Trail, abierta por Charles Goodnight y Oliver Loving ese mismo año, lleva ganado hacia Colorado a través de territorio comanche. Un viaje de entre 2 y 4 meses. 2000 a 3000 reses caminando entre 12 y 20 kilómetros al día. Una cuadrilla de 8 a 15 hombres, sin refrigeración, sin médico, sin más despensa que un carro de madera. Ese carro tenía nombre, el Chuck Wagon. Lo inventó el propio Charles Goodnight en 1866, adaptando un vagón militar excedente de la Guerra Civil. Una cocina ambulante con cajones, ganchos, barriles de agua y un compartimento trasero que se desplegaba como mesa. Era el corazón del campamento. Y el hombre que mandaba en ese carro era el cookie, el cocinero, la figura más respetada después del jefe de la manada. Médico improvisado, barbero, dentista cuando hacía falta, consejero sentimental y el único hombre del campamento al que nadie discutía 2 veces. Un buen cookie podía mantener a 15 hombres vivos durante 3 meses. Uno malo destrozaba la moral de la cuadrilla en 3 días. La base de la alimentación era lo que los propios cowboys llamaban la Santísima Trinidad: frijoles, jerky y hardtack. Los frijoles, los pinto beans, eran el sustento principal. Se cocinaban durante horas en una olla de hierro, condimentados con sal, pimienta de cayena y, si había suerte, un trozo de tocino para dar sabor. Y aquí viene el detalle que ninguna película ha contado. En muchas rutas, el mismo pote de frijoles se mantenía al fuego durante días seguidos. Nunca se vaciaba del todo. Se añadían frijoles nuevos cuando los anteriores se acababan. El mismo caldo, viajando con la manada, semana tras semana. El jerky era carne de vaca, a veces de búfalo, cortada en tiras finas, salada hasta el extremo y secada al sol o al humo. Duraba semanas. Tenía la textura de una suela de bota y el sabor de una mina de sal. Masticarlo era un trabajo a tiempo completo. Los cowboys con la dentadura destrozada, que eran la mayoría, tenían que ablandarlo en el café antes de poder tragarlo. El hardtack, las galletas de campaña, eran harina, agua y sal horneadas hasta convertirse en algo que los soldados de la guerra civil ya llamaban rompedientes. Tan duras que había que partirlas con la culata del revólver. Tan duraderas que algunas de la guerra civil se vendían como recuerdos 50 años después y seguían intactas. Frijoles, jerky y hardtack, 3 veces al día, durante meses. Otro elemento del menú era casi religioso, el café. Pero no cualquier café, el Six Shooter Coffee. Lo llamaban así porque, según los propios vaqueros, era tan fuerte que podías hacer flotar una bala de revólver en él. Negro, espeso, amargo como la culpa, preparado en una lata grande directamente sobre el fuego. La marca dominante en las rutas era Arbuckle Ariosa. Venía en sacos de papel rojo, con los granos ya tostados y recubiertos de un glaseado de huevo y azúcar que sellaba el aroma. Cada saco traía un caramelo de premio. El cowboy más joven de la cuadrilla, el Wrangler, tenía el privilegio de moler los granos cada mañana y se quedaba con el caramelo. El café se bebía a cualquier hora. Antes del amanecer, durante el turno de guardia nocturna, después de comer, durante las tormentas. Era el único placer cotidiano que un cowboy tenía garantizado.
Un cocinero que dejaba que se acabara el café se ganaba un odio que duraba todo el viaje. Cuando podían, los vaqueros cazaban. Antílope, venado, pavo salvaje, codorniz. La carne fresca se devoraba el mismo día. Sin refrigeración no había otra opción. Los riñones, el hígado y el corazón se cocinaban primero, en las primeras horas tras la matanza, porque eran las partes que antes se echaban a perder. Cuando la ruta se alargaba y el chuck wagon empezaba a quedarse vacío, la cosa cambiaba. Se comían zarigüeyas, armadillos, a los que los vaqueros texanos llamaban Hoover Hogs décadas después, durante la Depresión, pero que ya en los años 70 del siglo XIX eran cena de emergencia. Serpiente de cascabel asada al fuego, que según los testimonios sabía a pollo correoso, huevos de tortuga del desierto, tunas de cactus, hojas de agave, cualquier cosa verde que pudieran arrancar al paso para evitar lo que ya empezaba a aparecer en las cuadrillas más castigadas, el escorbuto. Encías sangrantes, dientes que se aflojaban, heridas que no cerraban. La medicina del momento no lo entendía del todo, pero los vaqueros veteranos sí sabían una cosa: comer verde de vez en cuando, aunque fuera amargo, mantenía a un hombre en pie. Y luego estaba el plato, el que ningún western jamás se atrevió a poner en pantalla: el son of a gun stew. Cuando se sacrificaba un ternero joven en la ruta, el cookie no desperdiciaba nada, absolutamente nada. En la olla iban el corazón, el hígado, los riñones, la lengua, el sweetbread, que es la glándula del timo, los sesos y el marrow gut, una sección del intestino delgado de los terneros lactantes que contenía leche semidigerida y que aportaba al guiso una consistencia cremosa que ningún cocinero moderno podría replicar. Tripas, lengua, hígado, riñones, cerebro, intestinos, todo en la misma olla, cocinado durante horas con sal, pimienta y a veces un poco de cebolla salvaje. El nombre completo del plato, según contaban los propios vaqueros, era impronunciable en compañía decente. Cuando una dama preguntaba qué estaban comiendo, el cowboy respondía: "Son of a gun stew, señora". Cuando no había damas presentes, el nombre era otro. Hollywood nunca mostró esto, y hay una razón muy concreta. Nadie iba a pagar una entrada de cine para ver a John Wayne comiendo sesos de ternero con intestino lactante. Y aún hay más. En las regiones ganaderas de las montañas rocosas, cuando se castraban los terneros en primavera, los testículos no se tiraban, se pelaban, se rebozaban en harina y se freían. Los llamaban Rocky Mountain Oysters, ostras de las montañas rocosas. Las servían como aperitivo en los saloons de Cheyenne, Wyoming, durante las temporadas de castración. Aún hoy figuran en algunos menús del oeste de Estados Unidos. Aquí es donde la historia real se vuelve imposible de creer. Lo que para Hollywood era un cowboy elegante cenando un filete, en la realidad era un hombre demacrado, polvoriento, masticando un testículo frito, mientras un cocinero tuerto removía una olla con cerebros de ternero a 3 metros de la manada. Pero el truco maestro del chuck wagon, el secreto del cookie veterano, era el sourdough, la masa madre. Un fermento de harina y agua que el cocinero mantenía vivo durante todo el viaje, alimentándolo cada día como a una mascota. Con él hacía los biscuits, los panecillos calientes que eran el único lujo verdadero de la ruta. El sourdough era tan valioso que el cocinero dormía con el frasco entre las mantas en las noches frías, pegado al cuerpo, para que el fermento no muriera con las heladas de la pradera. Si el sourdough moría, se acababan los biscuits. Y si se acababan los biscuits, la moral de la cuadrilla caía en picado. Por eso a muchos cocineros del oeste se les llamaba directamente Old Sourdough o simplemente Sourdough. El hombre y el fermento eran la misma cosa. Frijoles, café negro y carne salada. Ese era el menú diario. No filetes jugosos junto al fuego. No platos servidos en porcelana. No tazas humeantes bajo cielos estrellados. Frijoles recalentados día tras día. Jerky duro como la madera. Café tan fuerte que flotaba una bala. Y cuando la ruta apretaba, sesos, intestinos y testículos fritos.
Olvida el mito del cowboy elegante. La verdad del salvaje oeste está en el polvo del camino, en el café amargo de Arbuckles, en los frijoles que nunca se acababan, y en una olla de son of a gun stew hirviendo bajo el cielo de Texas mientras 3000 reses dormían a su alrededor. El cowboy real sabía exactamente cómo olía su propia vida, y no olía a Hollywood. El próximo vídeo habla de otro mito que el cine convirtió en romance, la diligencia. El medio de transporte que cruzaba el continente americano y que era, según todos los testimonios de la época, uno de los peores viajes que un ser humano podía hacer voluntariamente. Cuéntame una cosa antes de irte. De todos estos platos, frijoles recalentados, jerky de suela de bota, café que flota balas, son of a gun stew, Rocky Mountain oysters, ¿cuál te atreverías a probar? Déjamelo en los comentarios. Y si crees que hay historias como esta que merecen ser contadas sin censura, suscríbete. Te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.